Bueno, buenos días a todos. Wow. Bueno, antes que empezamos, primero me gustaría decir gracias por la oportunidad para ministrar las palabras del Señor a vosotros. Y cuento un gran privilegio para estar aquí con vosotros y compartir la Cena Santa, los himnos, las canciones y los testimonios, la lectura de las Escrituras y tal. Es verdaderamente un gran privilegio que tenemos hoy. Entonces, gracias por vuestra paciencia conmigo y de mi español, y espero que sea una bendición para vosotros. Vamos a empezar en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y voy a preguntar a unos de vosotros a ayudarme con algunas de las pasajes. Entonces, primero, Moisés, ¿puedes leer Hebreos capítulo 9 desde versículo 1 hasta versículo 5? Hebreos 9, 1 a 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Muchas gracias. Antes que empezamos del mensaje, vamos a orar. Y empezamos. Señor, gracias por este tiempo que tenemos hoy. Gracias por el privilegio que tengo para ministrar a tu pueblo tus palabras. Entonces te he pedido, Señor, ayúdame para hablar bien y claro. Y, Señor, úsame a ayudar tu pueblo con tus palabras. Entonces, Señor, te pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Leemos aquí en Hebreos 9 sobre el tabernáculo. Es que vamos a mirar esta mañana algunas lecciones que podemos obtener desde el tabernáculo. Y a veces, pues depende de tu horario que tienes en tu lectura personal de la Biblia. En este tiempo empezamos a leer el libro de Éxodo. En la primera parte está muy interesante, ¿no? Tenemos la historia de los israelitas y de Egipto y de Faraón y todos los milagros y las señales. Y es muy, muy interesante, pero cuando llegamos al capítulo 21, empieza a leer unos textos que están un poco aburridos, ¿no? Es que estamos leyendo de cortinas y tabernáculos y tiendas y cosas de oro y de bronce. Hasta capítulo 40 me siento un poco, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás poniendo todas cosas en la Biblia sobre esta tienda en el medio del desierto? Pero cuando leamos este texto y cuando estudiamos este tema, podemos ver que el Señor puso estas cosas para nosotros aprender más sobre Él y también sobre nuestra vida cristiana. Y este tabernáculo es un símbolo
para el tiempo presente que dice aquí en versículo 9, en Hebreos 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es una imagen, es un tipo de algunas cosas. Una de las cosas es de nuestro cuerpo, nuestra vida cristiana. Entonces vamos conmigo en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Y dice esto muy claro, empezando en versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son Dios. Entonces somos un templo del Espíritu Santo, tenemos un tesoro, que dice Pablo en otro pasaje, y podemos aprender sobre nuestra vida cosas importantes del tabernáculo. Entonces vamos a mirar primeramente, vamos a quedar en Éxodo, en el libro de Éxodo, para, coger algunas cosas desde el texto para ayudarnos en nuestro camino cristiano. Entonces, primero, vamos a Éxodo capítulo 27, Éxodo 27. Y tengo aquí una foto, una imagen del tabernáculo. Y tiene 3 partes. El primero es el atrio. En la segunda parte aquí es el lugar santo y aquí el lugar santísimo. Hay 3 partes. Y en cada parte tiene un mueble, una cosa o unas cosas en que vamos a mirar esta mañana, ¿vale? En primera parte, en el atrio hay 2 cosas. El primero es el altar de bronce. Entonces vamos a Éxodo 27. Y en versículo 1. Éxodo 27, versículo 1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Un codo es más o menos tengo 2 metros aquí. 1 metro menos de 1 metro. 4. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, este altar es bastante grande. Es casi, tengo los metros aquí, 1 metro y 30 y pico de altura y 2,28 metros cuadrados. Entonces es grande. Estaba hecho de bronce y es en el lugar de sacrificio diario. Y dice en Éxodo 29 que es diario y perpetuo. Y es un lugar donde la gente del Señor podían presentar sus sacrificios para obtener perdón de sus pecados. Y por nosotros, este es una imagen de nuestra ofrenda que hemos recibido en la vida de Cristo. Es que cada día la gente de Israel tenía que presentar sus sacrificios cada día. Y cada vez que pecaron, tenía que presentar un sacrificio, un holocausto. Pero nosotros tenemos un sacrificio una vez, es el Cristo en la cruz. Entonces, este es no solamente una imagen del sacrificio de Cristo, pero también una imagen de cada día nosotros necesitamos presentar nuestros cuerpos
como un sacrificio por el Señor. Y brevemente voy a leer Romanos 12 en versículo 1, es un versículo muy conocido, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, tenemos como cristianos una responsabilidad para presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Nuestros cuerpos no son suyos, son del Señor. Entonces, este altar tiene un significado que cada día deberíamos presentarnos al Señor como un sacrificio por Él, por su servicio, por su obra, no por nuestros mismos. Y este altar tiene más detalles que falta de tiempo, no podemos hablar más sobre él, pero es que este altar es el primer cosa que vemos cuando entramos en el tabernáculo. Sobre todo, nuestro servicio, nuestra vida empieza con un sacrificio. Primero, el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, nuestro sacrificio personal y diario al Señor. Es muy importante. Sin este, no podemos hacer nada por el Señor porque hacemos por nosotros mismos. Pero la obra del Señor es para Él. Y empieza con la presentación de nuestros cuerpos al Señor, completo, totalmente para Él. Esta es la imagen del altar de bronce en el tabernáculo. La segunda cosa en el atrio es la fuente de bronce. Y no voy a hablar mucho sobre eso, pero en la Biblia agua es muy claro, es limpieza, ¿no? Es también un tipo de Cristo, es el agua viva, perdón. Y también un tipo de la palabra de Dios. Jesús dijo en, primero de Juan 1, y 8 y 9. Dice eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Antes que los sacerdotes pueden obrar en el templo, en el tabernáculo, tenían que lavarse. Tenían que estar limpios antes del servicio por el Señor. Y tiene la misma significado por nosotros. Lo mismo significado por nosotros, que antes que podemos servir al Señor, necesitamos limpiarnos. Y vamos a un momento aquí. Vamos a Efesios 5 y versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo limpiarnos? ¿Cómo podemos limpiarnos? Es que entramos en la Biblia, en el agua de la palabra, y podemos limpiar nuestras almas y podemos obtener no solamente una limpieza, pero también una
alimentación por nuestras almas. Es que es dos cosas. El agua es algo que podemos limpiar cosas y también podemos tener vida. Entonces, eso significa que cuando entramos en el servicio del Señor, cuando queremos entrar en la comunión del Señor, necesitamos primero tener el sacrificio diario y la limpieza de las palabras del Señor. Entonces, cuando los sacerdotes entran en el tabernáculo, antes que entran en el lugar santo, tenían que limpiarse y tener un cuerpo limpio y santificado. Pero después de esto, entramos en el lugar santo donde hay 3 muebles. El candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Esos 3 significan algunas cosas, elementos en nuestras vidas. Y a mí es muy interesante es que esos significan nuestra vida íntima con Cristo. Porque esta parte tiene cortinas alrededor de todo el atrio, pero esta es una tienda que se cubre de algunas pieles de animales. Y nadie se puede ver que está dentro, sino los sacerdotes. Entonces, cada día los sacerdotes entran en el lugar santo para hacer el ministerio del Señor, con el candelero, con la mesa de panes, con el altar de incienso. Pero eso es íntimo. No hay mucha gente que puede ver esta parte de la vida del templo, del tabernáculo. Entonces, para mí, desde mi punto de vista en la Biblia, creo que podemos ver significa nuestra vida íntima con Jesús, en nuestro servicio y nuestra comunión con Él. Empezamos con el candelero en Éxodo 25 de Éxodo. Éxodo 25. Y vamos a leer versículo 31. Éxodo 25, 31. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y continúa en dar las instrucciones como ha hecho este candelero, pero en principio podemos ver que este candelero estaba hecho de una pieza de oro. Es curioso que tiene 3 elementos este candelero. Tiene el aceite de oliva, tiene oro y también tiene la luz del fuego, ¿vale? 3 elementos, pero estaba hecho de una pieza de oro. Bueno, para mí la conexión es obvia, es que este es un tipo de la Trinidad que tiene 3 elementos, pero es una cosa, es un elemento unido, pero con 3 cosas separadas. Es muy curioso que no podemos exactamente entender qué es, pero podemos entender que existen en una cosa 3 elementos distintos que dar algunas cosas en este lugar, ¿vale? Primeramente, dar luz. Esta es una tienda y no hay ventanas. No hay nada que entre en la luz afuera de la tienda. Entonces, dentro de la tienda está muy oscura. No hay luz. Entonces, la única manera que podemos ver que está en esta tienda, en este tabernáculo, es necesitamos la luz del candelero. Y entonces está muy, muy importante que este candelero
no se apague, gracias. Entonces, una de las cargas que tenían los sacerdotes es que nunca permitir esta lámpara se apaga. Nunca, jamás. Pero cuando leemos en las Escrituras hay momentos en que la lámpara se apagó. Pienso en primero de Samuel con el sacerdote de Eli, gracias. Y la Biblia dice que la lámpara se apagó. Es que nuestra responsabilidad, como traer por nosotros, nuestra responsabilidad es que nunca debemos permitir la lámpara apagar en nuestras vidas. ¿Vale? Es que tenemos este luz en nuestra vida, que es un tipo del Espíritu Santo, es el tipo de la guía del Señor en nuestras vidas, pero no podemos hacer nada dentro de nuestra vida sin la luz. Como un tipo del Espíritu Santo, podemos hacer cosas, contra del Espíritu Santo. La Biblia dice que no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Podemos resistirle. La Biblia dice en Hechos 7 que duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vuestros resistís siempre al Espíritu Santo. Y finalmente en primera de Tesalonicenses dice, no apaguéis al Espíritu. Podemos ignorar y resistir el Señor y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pues somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero podemos resistirle. Podemos apagarle. Podemos decirle que, veo la luz, pero no la quiero. Voy a hacer mis cosas. Voy a caminar en mi camino. Y causa una contención, un conflicto dentro de nosotros. Es el que el Señor dice, ven, sígame. Y podemos decir, no, me voy mi camino propio. Entonces no podemos apagar la luz del Espíritu dentro de nosotros. Es que esta es una responsabilidad de nosotros para mantener la luz dentro de nosotros. Y si tenemos esta luz, pues podemos ver la mesa de los panes. Dice en Éxodo 25:23, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y es una mesa de madera, pero cubierta, gracias, en oro. Y encima de la mesa hay panes, 12 panes, y en 2 líneas. Y encima del pan se cubre en incienso, sigue en el Levítico 24. Entonces es, para mí muy claro que el pan significa 2 cosas. Primero es el pan de vida, el Señor. Es Cristo. Pero en segundo lugar también significa que es un símbolo de las palabras de Dios. Y cada día necesitamos tener nuestra alimentación espiritual, ¿vale? Pero es interesante que cada semana los sacerdotes entraron en lugar santo
para cambiar el pan. No es cada día, pero cada semana. Cada día de reposo. Y no sé si significa exactamente como así o no, pero en mi mente tiene esta imagen que como cristianos, cada semana entramos en un lugar para tener algo de las Escrituras, ¿no? Y para, no sé si es la palabra correcta, pero renovar nuestro pan en la mesa por la semana. Cada día tenemos que mantener nuestra alimentación personal, pero también cada semana nos reunimos juntos. ¿Para qué? Para escuchar las palabras de Dios. Y se cubre en algo importante que dice en incienso. Y el incienso significa en la Biblia, la mayoría de tiempo, de la oración. Entonces, cuando entramos en el pan, ¿no? Cuando lo hacemos, cuando leemos la Biblia, creo que necesitamos también la oración. No podemos entrar en la Biblia solamente como un libro normal. No es así. Es un libro vivo. Contiene las palabras del Señor. Entonces, cuando leamos esta Biblia, necesitamos tener en cuenta que estoy leyendo las palabras del Señor para mí. Y no puedo entender sin su luz y sin su instrucción, sin su iluminación. Entonces, tenemos la luz del Espíritu Santo, tenemos la mesa y los panes. En la última cosa en el lugar santo es el altar de incienso. Y a mí es muy, muy claro. Rápidamente voy a decir que creo que representa las oraciones de los santos. Algunos pasajes en la Biblia dice esto. Apocalipsis 5:8 dice: en cuando hubo tomando el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Cordero. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En Salmos 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, para mí, el altar de incienso es la oración en nuestra vida. Y dos cosas importantes para esto. Uno es que esto, en Éxodo 30, versículo 7, vamos a mirar este. Éxodo 37 dice esto: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Es regular o habitual. Cada mañana. Empieza con el incienso. Y eso es muy importante por nosotros, porque cuando empezamos el día, creo que necesitamos empezarlo con oración. No sé exactamente cómo funciona, pero imaginando que dentro de esta tienda, donde no hay ventanas, no hay solo no sé exactamente una puerta, pero no hay huecos, ¿no? El interior de la tienda se llena del humo de incienso. Y creo que puedes ver, olorlo, ¿no? Oler, gracias. Y tiene un olor y un sabor al Señor muy, muy especial. Dice aromático. Es que
cuando el Señor entramos en nuestras vidas, necesitamos tener un olor bien, un olor especial por el Señor. Y dice las Escrituras y en versículo, ¿dónde dice Vale, 2 Corintios 2, 14 y 15 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que salven y en los que se pierden. Somos un olor al Señor. Y podemos ser un olor bien o un olor malo. Entonces, este altar de incienso es regular, es habitual y también es perpetuo. Dice en Éxodo 30, versículo 8, rito perpetuo delante de Jehová. Y pues por nosotros es muy claro, ¿no? Necesitamos orar siempre. Y dice las Escrituras, orar sin cesar. Necesitamos una vida de oración continuamente y habitual. Y a veces es difícil, lo entiendo. Para tener un tiempo separado por la comunión del Señor, que incluye la oración y la lectura de la Biblia. Pero es muy, muy importante. Porque sin esto no recibimos nada del Señor y no darle nada tampoco. Bueno, al final, en el lugar santísimo solo hay solo una cosa. Donde puso su presencia el Señor. Que contiene el arca del pacto. Y este es un tipo de Cristo en nuestras vidas, morada en nosotros. Y es curioso que el arca estaba hecho de dos materiales, de madera y de oro. Y en la Biblia madera significa hombre, la mayoría del tiempo. Y no tenemos tiempo para mirar todas las escrituras. Y el oro normalmente significa la divinidad, es el Señor. Entonces Cristo, hecho como un hombre, pero también como Dios. Dos juntos en un hombre, en una persona, se llama Jesús. Y por Él podemos acceder, podemos tener comunión con el Señor. Porque la Biblia dice, pues Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no podemos entrar en la comunión del Señor sin Él. La diferencia entre este tabernáculo y en que tenemos hoy es, en aquel día tenían que entrar en este lugar una vez cada año, y está. Y solamente el sumo sacerdote puede entrar. Bueno, vamos a mirar a Hebreos 9, como empezamos. Hebreos 9. Y dice más detalles sobre es que el sacerdote no puede entrar en el lugar santísimo sin sangre. Pero solo tenía el sangre de los animales. La Biblia dice algo muy importante sobre Hebreos 9, 6. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero
en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y continúa, dice, por nosotros, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviste en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero mira versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por es más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos carribos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La diferencia es, ya tenemos el sacrificio perfecto. No es de un cordero, una carribo, cabra, no es cabra. Es de Cristo. Una vez. Y está. Era un velo entre las dos habitaciones. Aquí un velo que solamente entran los sacerdotes. Y el segundo velo solo por el sumo sacerdote. Pero ya todos podemos entrar en esta habitación. No hay un velo nada más. Y podemos tener comunión directamente con Dios por su Hijo Jesucristo. Y es increíble, hermanos, que antes el pueblo del Señor tenían que tener todas estas cosas para tener una conexión con el Señor. Esa conexión era muy débil y muy frágil. Y en cada momento, cuando entra el pecado, tienen que traer un cordero más y una ofrenda de sangre más. Y cada día continúa con estos sacrificios. Y eso es una carga y un dolor por la gente. Pero llega un día cuando Cristo entra en el lugar santísimo con su sangre. Y era una ofrenda perfecta. Y ya no necesitamos todas estas cosas físicas. No necesitamos tener un altar de incienso físico, pero podemos tener estos elementos en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor. Entonces, en conclusión, hay 6 muebles en el tabernáculo. El altar significa Cristo como nuestra ofrenda y el Cordero de Dios. Y también significa nuestra consagración diaria, nuestro sacrificio vivo al Señor. La fuente significa Cristo como el agua vida, nuestra limpieza y preparación para el servicio del Señor. El candelero significa Cristo como la luz del mundo, pero también significa, es un tipo de la iluminación del Espíritu Santo que nos guía. La mesa y el pan significa Cristo como el pan de vida y también nuestra alimentación espiritual. El altar de incienso significa Cristo como nuestro intercesor,
pero también nuestras oraciones delante del Señor. Y al final, el arca del pacto significa Cristo su mismo, nuestra propiciación y también la presencia del Señor que mora en nosotros. Este es una pincelada de nuestra vida cristiana. Es un trocito. Y hay muchos más detalles que podemos ver y añadir, siguen este tema, pero al final espero que tengamos en cuenta este sentido, este pensamiento. Somos el templo del Señor. Tenemos este cuerpo por una vida, ahí está. Y podemos tener la comunión con Dios fácilmente, en contrario que ellos tenían todas estas cosas físicas. Entonces, espero que podamos aprovechar el tiempo y la oportunidad, el privilegio que tenemos con el Señor para disfrutar su comunión, para oír su voz y para andar como Él quiere. Pues gracias por tu paciencia y tu atención.